¿Qué tal, hermosura? Espero que estés muy bien. Hoy te traigo una puntilla muy sencilla de tejer además, que se teje así en vertical. Es muy rápida de tejer y son puntos muy sencillos, no tiene ningún tipo de conflicto. Pues empezamos. La voy a tejer con un perlé del número 5 y un ganchillo de 1,1 milímetros, pero la puedes tejer con el hilo que tú prefieras. Empezamos haciendo un círculo de 9 cadenetas. Y cerramos con un punto deslizado. Aquí dentro vamos a hacer 9 puntos altos. Subimos con 3 cadenetas y 8 puntos más. Total 9, porque las 3 primeras cadenetas eran un punto más 8, 9. Ahora tejemos 9 cadenetas. Damos la vuelta, saltamos un punto, o sea que este sería el de las cadenetas, este lo saltamos y aquí vamos a hacer un punto alto, una cadeneta, saltamos un punto y un punto alto, cadeneta, saltamos un punto y un punto alto, cadeneta, saltamos un punto y aquí en la tercera cadeneta un punto alto. Y en este lado van 7 cadenetas. 1, 2 y 7. Damos la vuelta y aquí en este anillo que habíamos hecho de 9 cadenetas, otra vez 9 puntos altos. Cuando acabamos los 9 puntos ya sabemos que son 9 cadenetas, muy fácil de memorizar. Damos la vuelta, saltamos un punto y aquí en el tercero un punto alto, una cadeneta, saltamos un punto alto, cadeneta, saltamos un punto, cadeneta, saltamos un punto y aquí. Y en este lado son 7. Damos la vuelta y otra vez nos vamos aquí y hacemos 9 puntos altos.
Y aquí, en este lado que hemos hecho 9 puntos, 9 cadenetas. Damos la vuelta y aquí un punto alto, una cadeneta saltando un punto. En este lado son 7. Y volvemos otra vez a rellenar esta esquina con 9 puntos altos. Nueve cadenetas y en esta vuelta ya vamos a terminar porque yo creo que ya ha quedado claro, 4 y 9. Y aquí vamos a hacer esta vuelta de puntos altos separados por una cadeneta y saltando un punto de base. Cadeneta, punto alto, cadeneta y punto alto. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es hacer una cadeneta, 3 puntos bajos aquí en este primer punto alto para llegar hasta este arco, que son los arcos que hemos ido haciendo de 7 cadenetas. Esto, si lo estiramos así, ya se pone en su sitio. Hasta aquí, bueno, podemos hacer una puntilla más sencilla, pero que también ya está bien para pulir cualquier borde o algo, pues ya es buena. Y si no, pues entonces hacemos aquí dentro 2 puntos bajos, 3 cadenetas, 2 puntos bajos, 3 cadenetas, 2 puntos bajos, 3 cadenetas, 2 puntos bajos, 3 cadenetas y 2 puntos bajos. ¿Veis? Hasta que nos queden 4 picots. Que podéis hacer el picot auténtico, cerrar las 3 cadenetas y tal, pero yo creo que así es más fácil y queda igual de bonito. Y ahora aquí en este punto alto para saltar al otro arco, 3 puntos bajos. Y aquí empezamos con 2 puntos bajos, 3 cadenetas, hasta que tengamos los 4 picots. Otra vez. Aquí si es con un hilo más grueso, pues igual con 2 puntos bajos ya es suficiente. Esto un poco también depende cómo te quede el tejido, porque no es lo mismo trabajar con un hilo más fino que más grueso. Entonces un poco lo adaptas al arco que te haya quedado a ti. Si en vez de 4 grupos te caben 5 o 4 es demasiado y quieres hacer 3, pues ningún problema.
Y aquí hacemos 2 puntos bajos y ya estaría. Y así queda esta monada y tan sencillísima como te he dicho al principio. O sea que aquí si te das cuenta y quieres, pues en esta última vuelta, cuando ya sepas que es la última vuelta, girar solamente con 3 cadenetas, o sea con 4 cadenetas para seguir con la misma secuencia de los puntos altos, pues quizá quedaría mejor, no quedaría este hueco. O sea, cuando gires aquí los 9 puntos, en vez de 9, en la última vuelta pues hacemos 4. Y así ya nos queda un punto alto más, como estos normales, y nos sobra esto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, muy sencillito. Espero que te haya gustado, que te sirva. Si te ha gustado, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.